Hola a todos, buenas tardes a todos. Bueno, qué lindo encontrarnos por este medio. Les doy la bienvenida a la clase de Eje 1 de Historia de la Enfermería dentro del curso de ingreso de la carrera de Enfermería Universidad de la Universidad Nacional de Jujuy, año 2026. Quien lo habla es el licenciado Simón Flores, que va a dar esta parte de la historia de la enfermería. Realmente me alegra mucho que estén hoy acá conectados dando este primer paso en su camino como futuros enfermeros y enfermeras. Eh, en este espacio va a ser muy especial porque vamos a conocer cómo nació la enfermería, cómo fue creciendo a lo largo del tiempo, qué personas, hechos y valores marcaron nuestra profesión. Entender la historia de la enfermería, más que nada, no es mirar hacia atrás solamente, es reconocer los esfuerzos, las ocasiones y la entrega que nos precedieron, también pensar en el rol de cada uno de ustedes que van a tener en el futuro. La enfermería, más que una carrera, es una elección de vida, un compromiso con el cuidado, con la empatía y con el bienestar del otro. Así que bienvenido nuevamente, les deseo un excelente inicio de clase, ojalá que disfruten mucho de este recorrido por la historia de la enfermería, es también la historia del futuro de su profesión. Comencemos ya con esta clase. Bueno, voy a compartir pantalla. Ujú. Bueno, bueno chicos, estimados ingresantes, vamos a ver el módulo 2, Introducción a la Enfermería, mi primer X1, Historia de la Enfermería. Bueno, comencemos con la otra diapositiva. Bueno, acá la historia de la enfermería hablamos de la tradición ancestral a una profesión moderna. Bueno, acá en esto de lo que yo estoy hablando, yo hablando, digamos, que la historia de la enfermería, la historia de la enfermería es, en esencia, la historia del cuidado que se ha acompañado a la humanidad. Se divide en dos etapas muy importantes. La primera etapa es la enfermería como tradición ancestral, ante la edad moderna. Durante el milenio, el cuidado de los enfermos y heridos no era una profesión, sino era una tarea ligada al hogar y la religión. Consta de dos hechos. En la edad antigua, el cuidado era instintivo, una extensión de función materna dentro de la familia. Con el surgimiento de las civilizaciones, el cuidado se asoció a templos y figuras religiosas como sacerdotes y curanderos. Después de la Edad Media, esta edad, dice la enfermería, se realizó principalmente en monasterios, con órdenes religiosas, hombres y mujeres, es una acto de caridad y devoción, no es una disciplina formal. Las cruzadas incrementaron la necesidad de cuidados en hospitales militares. En el siglo XVI y XIX, en la época oscura de la enfermería con la reforma protestante, la discusión de los órdenes religiosas, el cuidado hospitalario cayó en manos de mujeres sin formación, a menudo bajo el estatus social. Se caracterizó por falta de higiene, disciplina y conocimiento. En la segunda etapa, vamos a hablar, estimados, la enfermería como profesión moderna a partir del siglo XIX. El cambio revolucionario llega con Florence Nightingale. Ella vivió en los años 1820-1910, considerada como la fundadora de la enfermería moderna. Bueno, bueno, durante en esta etapa sucedieron hechos muy importantes, como la guerra de Crimea, 1853-1856. Nightingale demostró que la higiene, la organización y el cuidado basado en principios reducía prácticamente la mortalidad de sus soldados, de los soldados, ¿no? También surgió una fundación en la escuela de enfermería en 1860, en un hospital Saint Thomas de Londres. Nightingale estableció la primera escuela laica de enfermería. Esto marcó el inicio de la enfermería como una profesión estructurada, basada en conocimiento, a la disciplina, a la ética y la formación. Acá hay un punto clave, que la enfermería se define como arte y la ciencia de cuidar a la persona enferma, sana, centrándose en su entorno, el paciente con su higiene, ventilación, luz, para promover su recuperación del paciente. Ahora pasemos a la diapositiva 2. Bueno, acá surgieron pilares históricos de enfermería. ¿Sí? Acá la revolución de enfermería ha sido moldeada a todo precedente determinado. Su desarrollo a lo largo de los siglos, estos elementos fundamentales han creado los cimientos del cual se construyó la profesión moderna que hoy conocemos hoy. ¿Sí? Eh, Acá la enfermería se transformó en un rol tradicional a un rol profesión moderna, gracias a estos cinco pilares históricos interconectados, ¿no? Con cual el papel de tradicional de la mujer es que la responsabilidad femenina como cuidadoras naturales del hogar y la familia establecieron la base del cuidado sanitario. También estos otros, los valores históricos de la enfermería también suceden en los valores religiosos y cristianos, los principios de la caridad, anegación, servicio al prójimo, fundamentado en la vocación de servicio a la enfermería. Y también este conflicto bélico, lo que, como se la guerra de Crimea, las guerras crearon la necesidad urgente de atención sanitaria organizada y profesional para los heridos, ¿no? En esa época. También acá habla de las normas sociales, ¿no? Que las expectativas culturales sobre el cuidado y la compasión influyeron en la percepción social, digamos, de la enfermería. También los otros pilares es el liderazgo pionero, ¿no? Con figuras visionarias, transformando la práctica empírica en una disciplina científica de tal, ¿no? Por eso, esto es algo muy importante, estos pilares que suceden, digamos, estos puntos que suceden, ¿ves? Y van bien estos pilares que suceden, ¿no? Lo que dice visionarios, que figura con Florence Nightingale, transformó la ética empírica basada en experiencia en una disciplina científica al establecer la primera escuela de ingeniería con base de formación y higiene ética. Esa es la ética pionero, ¿no? Bueno, vamos a la diapositiva 3. Bueno, acá el rol tradicional de la mujer como cuidadora por naturaleza, ¿sí?
Acá dice que la enfermería es estrictamente ligada al papel tradicional que las mujeres han desempeñado a lo largo de los siglos, como esposa, madre, hijo y hermana. Las mujeres han sido cuidadoras naturales familiares, una responsabilidad que se ha extendido más allá del núcleo familiar hacia la comunidad. Pero surgió dos puntos de tradicional de la mujer acá, como la responsabilidad doméstica y atención comunitaria. ¿Qué es la responsabilidad doméstica? El cuidado del bebé, el niño, la atención al enfermo y anciano, el mantenimiento de salud familiar constituye más que nada responsabilidad primordial que originaba dentro del hogar, en el caso de la mujer. Esta tarea considerada como natural en la mujer establecieron bases empíricas de cuidado sanitario. Las mujeres desarrollaron conocimientos prácticos sobre remedios caseros, hierbas medicinales, técnicas de cuidado que se transmitían de generación en generación, creando un juego de sabiduría sanitaria doméstica que precedía a la medicina formal. Después, en la extensión comunitaria, acá, cuando uno de los miembros de la comunidad se enfermaba, las mujeres eran llamadas para brindar cuidado, aplicando sus conocimientos domésticos en un contexto más amplio. Esta extensión natural del cuidado familiar hacia la comunidad que se presentó primer paso hacia la profesionalización de enfermería. Su extensión se centraba en mantener la salud física y proporcionar consuelo emocional, que era un elemento que se siente fundamental en la práctica de enfermería contemporánea. Esta tradición estableció la base ética y práctica sobre la cual se construiría posteriormente a la profesión. Esto es lo que comenta el trabajo. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá la influencia, en la versión químico, en esta diapositiva, hago una influencia cristiana en el desarrollo de la enfermería. Te he visto que tiene que ver mucho la influencia cristiana en el desarrollo de la enfermería. La religión cristiana desempeña un papel muy importante en la evolución de la enfermería occidental, proporcionando no solo la motivación espiritual, sino también el marco ético y organizativo que transforma el cuidado de los enfermos en una misión sagrada. ¿Mm? Por eso es que sucedieron estas influencias tres puntos muy importantes. Fundamentos teológicos, dice, como uno de los mandamientos cristianos, amar al prójimo como a ti mismo. También acá tocamos la parábola del buen samaritano, establecieron los principios fundamentales de la caridad y compasión. Estos valores religiosos estimulaban la benevolencia hacia los enfermos y los desamparados. Crean una base ética sólida para el cuidado sanitario. Después, en el punto 2 hablan de la institucionalización del cuidado. Durante la Edad Media, las matronas ricas del Imperio Romano con Fabiola se convirtieron al cristianismo y utilizaron su riqueza para fundar los primeros establecimientos dedicados al cuidado de los pobres, enfermos y desamparados. Estos lugares pueden considerarse los precursores de los hospitales modernos. En el tercer punto, las órdenes religiosas especializadas, como los caballeros cruzados, contribuyeron significativamente. Establecieron órdenes como los caballeros de San Juan de Jerusalén, los teutónicos, los de San Lázaro. Estas organizaciones no solo proporcionaron cuidados especializados a sus compañeros heridos, sino también construyeron hospitales que sirvieron como modelo para la administración hospitalaria en toda Europa. Bueno, acá en la influencia cristiana también tenía que ver mucho la negación, devoción, el deber, el trabajo duro, que se convirtieron en sus valores fundamentales, que los enfermeros abrazaron sin buscar recompensa económica, consideraban su labor como una verdadera vocación espiritual que trascendía meramente profesional. Vamos al punto 3. Acá hablamos de la diaconisa, pionera del cuidado organizado. ¿No? Bueno, las diaconisas fueron las pioneras del cuidado organizado en la tradición cristiana, ¿no? Acá hablamos de esto, ¿no? Sucede más que nada. eh, Fueron los ejemplos más antiguos de enfermería organizada y sistemática, aunque desaparecieron temporalmente en la Edad Media, pero el modelo de servicio compasivo perduró como algo ideal. ¿Mm? Bueno, acá el origen del estudio histórico, un grupo de diaconisas representa uno de los ejemplos más antiguos de la enfermería organizada en la tradición cristiana. Estas mujeres dedicadas comenzaron su labor en el Imperio Romano y establecieron un modelo de cuidado sistemático y compasivo que influiría en el desarrollo posterior de la profesión. Durante la Edad Media, las decisiones eclesiásticas llevaron a la desaparición temporal de estas órdenes, pero su legado perduró en la memoria colectiva como un ideal de servicio de dedicación al cuidado de los enfermos. Y acá surgió, digamos, el surgimiento de Kaiser Werth. En 1836, el pastor Teodoro Linder restauró la orden diaconisa y estableció una pequeña pero influyente escuela y hospital en Kaiserswerth, Alemania. Esta institución convertiría en un centro de formación pionero que atraería a los estudiantes de toda Europa. ¿Mm? Esta institución fue crucial para que combinó la tradición espiritual en el cuidado con métodos educativos sistemáticos. Acá, Florence Nightingale recibió esta formación en de Kaiserswerth, Alemania, donde ella extrajo la disciplina y los conocimientos que más tarde usaría para fundar la escuela moderna de enfermería. ¿Mm? Digamos que Florence Nightingale recibió su formación en enfermería en la escuela Kaiserswerth, donde adquirió conocimientos y valores que posteriormente se revolucionarían en la profesión a nivel mundial. Acá la restauración de la diaconisa marcó un punto de inflexión crucial de la historia de la enfermería, ya que combinó la tradición espiritual al cuidado de métodos educativos sistemáticos, creando una moderna profesión en esta. Vamos al punto. Bueno, acá vemos acá digamos la guerra de Crimea, que es la guerra bélica, hubo un cambio catalizador de cambio, le decimos nosotros, ¿no? Al subir esta guerra hubo un cambio catalizador de cambio, pues. En la guerra de Crimea, en 1853 1856, representó un momento decisivo en la historia de la enfermería moderna. Los conflictos bélicos habían demostrado efectivamente necesidad crucial de la atención sanitaria organizada, pero durante esta guerra específica, cuando la inadecuada atención médica a los soldados provocó una protesta pública sin precedente en Gran Bretaña. Bueno, en 1854 la crisis sanitaria, surgió una crisis sanitaria, por esta, como te lo estaba comentando anteriormente. Bueno, surgieron reportes sobre las terribles condiciones en los hospitales militares, llegan a Gran Bretaña,
causando indignación públicas y la mortalidad entre los soldados alcanzó niveles alarmantes debido a las condiciones insalubres y falta de cuidado adecuado. Bueno, hubo un llamado de servicio. El patrón Sidney Herbert, del Departamento de Guerra británico, solicitó a Florence Nightingale que organice un grupo de enfermeras para atender a los enfermos y heridos en Crimea. Esta petición oficial marca el reconocimiento gubernamental de la necesidad de enfermería profesional en el contexto bélico. Y que al pasar esto hubo una transformación radical. Nightingale y su equipo experimentaron prácticas revolucionarias de higiene, incluyendo el lavado de manos o para mejora de las condiciones sanitarias generales en los hospitales militares. ¿Y qué surgió esto? Surgieron datos muy extraordinarios. La tasa de mortalidad del hospital de campaña de Turquía disminuyeron del 42% al 2% en solo 6 meses, demostrando el impacto transformador de la enfermería profesional. Importante, ¿no? Ahora vamos. Bueno, hablando de Florence Nightingale, la revolución científica del cuidado, como dice la dama de la lámpara, llama la lámpara, Florence Nightingale transformó para siempre la percepción y práctica de enfermería. Su trabajo en Crimea no solo salvó miles de vidas, sino estableció los principios científicos que convertirían la enfermería en una profesión basada en evidencia y conocimiento sistematizado. Sus innovaciones fueron más allá del cuidado directo del paciente. Nightingale introdujo los conceptos evolucionados de higiene hospitalario, estadística sanitaria, administración de servicios de salud, y sigue siendo relevante en la práctica contemporánea de enfermería. Por eso ella dice que en la guerra de Turquía, que me dice de 42% de mortalidad, se redujo al 2%, solo en 6 meses, que es algo extraordinario con esto que ella implementó. Es muy bueno, ¿no? Un dato muy importante que fue en esos años, cómo se manejó esto, ¿no? Ahora vamos al otro. Bueno, bueno, hubo unos principios fundamentales del cuidado profesional en esto. Las innovaciones introducidas durante la guerra de Crimea establecieron principios fundamentales que se hicieron pilares de práctica de enfermería contemporánea. Estos conceptos revolucionarios han transformado el cuidado empírico en una disciplina científica basada en evidencia. Uno de los puntos era el higiene y antisexo. El lavado de manos regular y la ropa se estableció como práctica fundamental. Este principio, considerado revolucionario en el siglo XIX, precedió con la década del descubrimiento de la teoría microbiana, sigue siendo la medida más efectiva de la prevención de infecciones nosocomiales. Otro de los principios que también es muy importante es el ambiente terapéutico. La importancia del entorno físico en la recuperación del paciente se convirtió en un principio central. La ventilación adecuada, la limpieza del espacio y la organización sistemática del cuidado, creando la base de la administración hospitalaria moderna. Otro de los principios también que es muy importante fue el registro y estadística. La documentación sistemática de los resultados y la aplicación de los métodos estadísticos para evaluar la efectividad del cuidado establecieron la base de la enfermería basada en evidencia, un enfoque que caracteriza la práctica profesional actual. Otro de los principios que también acá habla es la formación sistemática. La necesidad de la educación formal, el entrenamiento estructurado, reemplaza el aprendizaje formal tradicional, estableciendo el modelo educativo que evoluciona hacia los programas universitarios de enfermería contemporánea. Qué importante, ¿no? Estos principios surgieron. Bueno, esto ha dejado un legado transformador de la tradición ancestral a la profesión moderna, como dice ahí, ¿m? A la evolución histórica de la enfermería. El otro es una transformación extraordinaria que abarca milenios de desarrollo humano, desde su origen, el cuidado doméstico tradicional hasta su reconocimiento como profesión científica autónoma. Este recorrido histórico revela los factores persistentes que han moldeado una disciplina única en el ámbito sanitario. ¿M? Entonces, el cuidado doméstico de continuidad familiar tradicional basado en el conocimiento empírico, transmitido de generación en generación. Después la vocación religiosa, que influye mucho en la religión, como será acá uno de los principios bajo el cuidado cristiano es la caridad y el servicio al prójimo. Otro, la necesidad bélica, cabe de esto, como será la guerra de Crimea, esto surgió, digamos, una necesidad que surgió más que nada en necesidad que surgió de esto, la sistematización de cuidado de respuesta a crisis sanitaria en contexto de guerra. Bueno, el último sería una disciplina científica, la profesionalización basada en conocimiento científico y investigación e información necesaria. Esta transformación, más que nada, no representa una ruptura completa, sino una evolución que conserva los valores fundamentales de compasión y cuidado, mediante incorpora la regularización científica y autonomía profesional y especialización técnica. La enfermería contemporánea honra su herencia histórica mientras abraza su futuro como disciplina científica independiente y socialmente valorada. Y vamos con la última, y más interesante. Hay unas reflexiones finales, que es muy importante. Parece que la enfermería es una transformación de la práctica central a una profesión científica autónoma y humanística, marcada, muy importante, como ser que ha logrado, digamos, esto digamos, surgió este, un cambio muy importante, digamos. Bueno, acá las reflexiones finales, como yo lo acabo de decir, la realiza una síntesis histórica. La historia de la enfermería demuestra como una práctica ancestral que puede evolucionar hacia una profesión moderna sin perder su esencia humanística. Los factores que moldearon su desarrollo, el papel de la mujer, los valores religiosos, la necesidad de, más que nada, digamos, los conflictos bélicos, digamos, y las normas sociales y la idea visionaria. Continúa influyendo en la práctica contemporánea de la enfermería. Para los estudiantes profesionales de enfermería es fundamental comprender que es una disciplina no surgió del vacío, sino que es el resultado de los siglos de evolución, sacrificio, dedicación de quienes precedieron el cuidado de salud humana. Bueno, y acá una de las expresiones que también traemos es la herencia valorada.
los valores tradicionales de compasión, dedicación y servicio sigue siendo fundamental en la práctica profesional actual de enfermería. También existía un rigor científico. La integración de la metodología científica y práctica basada en evidencia caracteriza a la enfermería contemporánea. ¿Qué proyección futura tenemos? Los enfermeros continúan evolucionando como una disciplina autónoma, adaptándose a los desafíos sanitarios del siglo XXI. Esta perspectiva histórica no solo enriquece comprender más que nada la comprensión profesional, sino que proporciona identidad y propósito a quienes dedican su vida al cuidado de otros. La enfermería es una paradoja de ser antigua y nueva simultáneamente. Representa uno de los profesiones más nobles que existe y necesaria de la humanidad, con un futuro prometedor fundamentado en una herencia histórica extraordinaria. La enfermería actual se fundamenta más en esta herencia de compasión y de los científicos, proyectándose como una disciplina indispensable para el futuro sanitario. Es muy importante. Bueno, desde ya voy a- bueno, chicos, desde ya muchas gracias. Este es todo lo que veo en clase, en guías positivas, simple. ¿Mm? Bueno, muy agradecido. Espero que les haya gustado una pequeña introducción de, más que nada, historia de enfermería. Desde ya, muchas gracias. Bien, para el eje temático número 2, ¿sí? Vamos a hablar sobre las teorías y modelos conceptuales básicos sobre la enfermería. Para ello, es sumamente importante entender, ¿sí? Cómo proviene o desde dónde surgen a través de la historia, y es la clase que han podido observar con el profe Simón Flores. De esta manera, ¿sí? Hoy vamos a entender por qué es sumamente importante, ¿sí? Tener en cuenta el estudio de estos modelos. Para lo cual, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer concepto necesario, que es metaparadigma enfermero. El metaparadigma enfermero refiere a los cuatro componentes claves y específicos que nosotros como enfermero debemos manejar en la práctica de nuestra profesión. Estos cuatro conceptos son persona o sujeto de atención, ¿sí? Durante la cursada, cuando ustedes ingresen a la carrera, vamos a debatir sobre esto. ¿Quién o quiénes son las personas o los sujetos de atención? Son los destinatarios y o las personas centro de nuestro cuidado, centro de nuestro trabajo de acompañamiento. ¿Ya? El segundo componente es el entorno. Y estos entornos pueden ser factores internos o pueden ser factores externos, ¿sí? Asociado específicamente a la persona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Todo lo que puede rodear a la persona o todo lo que puede influir en la persona en el mantenimiento o en el desarrollo de algún tipo de enfermedad. El otro componente es la salud, para lo cual no vamos a utilizar el concepto de la Organización Mundial de la Salud, simplemente, y después más adelante lo iremos discutiendo, vamos a decir que la salud es un estado de bienestar y que al ser el componente central de nuestro cuidado, buscamos siempre que las personas tengan un estado de bienestar o promocionar los estilos de vida saludables que favorecen al mantenimiento de la misma. Y por último, lo que es enfermería. Y enfermería se refiere a esta profesión, ¿sí? A la profesión que, como vimos o como vieron con el profe Simón Flores, ¿sí? Surge desde la historia y antes se consideraba que era una vocación. Hoy la enfermería, al ser una profesión, es una ciencia, está basado, ¿sí? En un método científico que fundamenta el accionar del cuidado que nosotros realizamos hacia los usuarios y hacia los sujetos de atención. Entonces, para poder nosotros entender, ¿sí? El metaparadigma enfermero, ¿sí? Debemos recordar cuáles son esos cuatro componentes. El primer componente, como habíamos dicho, ¿sí? Era la persona o sujeto. El segundo componente es el entorno. Y el tercer componente es la salud. Y el último es la profesión de enfermería. Entonces, decimos que el metaparadigma enfermero es una serie de conceptos que se interrelacionan entre sí y que giran en torno a un objeto de interés de la disciplina. Entonces, ¿cuáles son las series de conceptos generales? Habíamos dicho persona, ¿sí? Ambiente, salud y enfermería. Y que giran en interés a nuestra disciplina. Y en este caso, nuestra disciplina, nuestra profesión, es enfermería. ¿Cuál es el modelo que nosotros utilizamos dentro de la cátedra de fundamentos, que es el primer año, y que si bien existen muchísimos más modelos, es el modelo de Virginia Henderson? ¿Sí? El modelo de Virginia Henderson, ¿sí? Es una de las pioneras, junto con Florence Nightingale, como vieron en la clase de historia, ¿sí? Nos brinda a nosotros un modelo científico claro, ¿sí? Y por sobre todo nos permite a nosotros tener una filosofía y no una ideología de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando brindemos nuestros cuidados siempre nos posicionamos bajo un modelo. ¿Cuál es ese modelo? Por lo menos en primer año, cuando ingresen a la carrera, va a ser el modelo de Virginia Henderson. En el transcurso van a ir conociendo otros modelos que les va a permitir a ustedes, una vez que finalicen la carrera, decidir en cuál modelo ustedes se posicionan, cuál es su filosofía de cuidado, cuál es su ideología de cuidado. ¿Sí? Entonces, el modelo es sumamente importante. En este caso, Virginia Henderson nos dice que bajo este modelo, el papel de enfermería es la realización ya sea de la suplencia o de la ayuda, a realizar, ¿sí? Acciones en las personas que no lo pudiera realizar, ¿sí? En algún momento del ciclo de la vida. O sea, que desde que nace hasta que muere, en algún momento va a necesitar la suplencia o la ayuda del personal de enfermería, en este caso, ustedes quienes se están formando. ¿A qué lo va a ayudar? A la satisfacción de sus 14 necesidades. O sea que este modelo se centra, ¿sí? En
la satisfacción de las 14 necesidades. Y aquí viene un concepto sumamente importante y podría decir que relevante porque siempre lo manejamos, ¿no? ¿Qué dice el modelo de Virginia Henderson? El modelo nos dice que la función singular de enfermería es asistir al individuo sano o enfermo, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Enfermo o no, o sano o enfermo. La enfermería asiste a todas las personas. No solamente tiene que esperar que el usuario, que el sujeto, si tiene o esté en un proceso de enfermedad para brindar su ayuda, no. Ayudamos a las personas sanas o enfermas a realizar todas las actividades que puedan contribuir a su estado saludable, o sea que si la persona tiene un estado saludable, mantenemos el estado saludable, o a la recuperación, ¿sí? Para que éste pueda volver a su estado saludable. Y si no se pudiera, a una muerte placentera, en paz, o a lo que conocemos una muerte digna, respetando al sujeto, respetando al usuario como un ser de derechos, un ser humano. ¿Bien? Y que éste o el sujeto los pudiera llevar a cabo si él tuviera la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario para hacerlo. Y aquí viene el trabajo de enfermería. ¿Por qué? Porque ¿quién lo va a ayudar con la fuerza física? Somos nosotros los enfermeros. ¿Quién lo va a ayudar a encontrar la voluntad o el sentido a su vida? Somos nosotros los enfermeros. ¿Y quién le va a brindar el conocimiento necesario para que esta persona, ¿sí?, pueda desenvolverse y adoptar estilos de vida saludables? Somos nosotros los enfermeros. Bien, entonces, a través de la satisfacción de las necesidades, nosotros vamos a lograr que el sujeto pueda adquirir la independencia, ¿sí?, lo más rápido posible, ¿sí?, o de manera pronta. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sujeto puede ser un sujeto independiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir independiente? Que puede realizar sus acciones de manera independiente solo, ¿sí? O dependiente. El ser dependiente quiere decir que necesita la suplencia y o la ayuda, ¿sí?, de enfermería para la satisfacción de sus necesidades. Este modelo también se basa en el hecho de que la persona, o se considera la persona, un sujeto integral. ¿Qué quiere decir? Que tiene tres componentes. Componente biológico, el cuerpo mismo, el componente psicológico, a nivel, sí, de emociones, pensamientos y o situaciones que conlleven a nuestra cabeza poder, digamos, desenvolvernos y reaccionar a las situaciones sociales. Un componente sociocultural y espiritual, ¿sí? Que quiere decir que el sujeto, como dijimos hace rato, está en un entorno y ese entorno puede influir en sus acciones y puede influir, ¿sí?, en su estado saludable. ¿Y por qué habla de sociocultural y espiritual? Porque aquí debemos entender que todas las personas vienen cargados desde una experiencia, desde subjetividades, pero por sobre todo de una cultura, y están aferrados a un hecho espiritual, ¿sí?, que les genera esa voluntad para poder contribuir a su estado saludable, ¿sí? Entonces, todos estos componentes deben interactuar entre sí, ¿sí? Y es importante entender que la persona y la familia, ¿sí?, forman una unidad de cuidado. Entonces, los cuidados no los brindamos solamente a la persona, a el sujeto o al usuario, brindamos a él y a su familia. Entonces, es importante entender, ¿sí?, que nuestro objetivo de cuidado es ayudar a la persona y que nuestro papel como enfermero es suplir, ¿sí?, la autonomía de la persona, que quiere decir ayudarlo a hacer por él o por ella a que logre su independencia, su satisfacción de sus necesidades, ¿sí? Entonces, al cubrir sus necesidades, este sujeto en algún momento va a recuperar su independencia. Pero también es importante que el acompañamiento que le generemos al usuario o al sujeto sea una relación terapéutica, ¿sí?, como acompañante. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos identificar cuáles son sus fuentes de dificultad. Y si nosotros dijimos que tomamos al sujeto como ser biológico, psicológico y sociocultural o ambiental, las fuentes de dificultad que pueden poner en riesgo su salud serían fuentes de dificultad, ¿sí?, biológica, psicológica y social. Entonces, como dijimos hace rato, tenemos que ver, el usuario no puede tener un estado saludable por falta de conocimiento o el usuario no tiene fuerza para poder realizarlo. Y lo más importante, tiene voluntad. Bien, entonces enfermería y empieza a identificar esas áreas para poder desarrollar en este, ¿sí?, esto tan importante para la satisfacción de sus necesidades. Bien, ahora vamos a ir un poquitito a cuáles son esas necesidades, ¿sí? La necesidad número uno es la necesidad de respirar normalmente. O sea, que el sistema respiratorio funcione, ¿sí?, de manera normal. O sea, que el intercambio gaseoso, la entrada y la salida de aire a través de las fosas nasales y el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones se realice con normalidad. Cuando el sujeto no lo puede realizar, pasa a un estado de dependencia. Si lo puede realizar solo, es independiente en esta necesidad. En la necesidad 2 de beber y comer, es importante pensar si el sujeto tiene o satisface o incorpora los nutrientes o los alimentos necesarios para las demandas metabólicas de su organismo. Entonces, el sujeto por ahí puede que coma, pero esa comida, ese alimento, ¿sí?, satisface las demandas de nuestro organismo, por ahí comer solamente grasas, por ahí comer solamente dulces, y por sobre todo, no solamente qué incorpora, puede masticar, puede tragar, tiene la capacidad para mover las manos y llevar el alimento hasta su boca. Es importante entonces tener en cuenta cómo el sujeto come, cómo bebe, ¿sí?, para de esta manera ir a la tercera necesidad, de la necesidad de eliminar por todas las vías corporales. Bien, entonces, si él incorpora una cierta cantidad de alimentos, una cierta cantidad de bebida, es importante que los enfermeros podamos ver si el sujeto puede satisfacer la eliminación de esto, la orina, la materia fecal, la transpiración, los líquidos que salen del cuerpo, la menstruación en el caso de la mujer, todos son necesidades de eliminación, que si el sujeto no las puede realizar, está en un estado de dependencia. La siguiente necesidad tiene que ver con la necesidad de moverse y mantener una postura adecuada. Esta necesidad de la del sujeto pueda deambular, ¿sí?, pueda mantener la integridad, la armonía en todo, su coordinación de movimientos, ¿sí?, en su postura, ¿sí?, para que éste pueda realizar las actividades diarias de su hogar. Nosotros nos damos cuenta cuando una persona, al moverse o en su postura también, se encuentra triste,
o se encuentra inhibido, o se encuentra amenazado, o no coordina los pasos, ¿no? Entonces es importante registrar e identificar cada una de estas alteraciones. La siguiente necesidad es una necesidad también sumamente importante, en realidad todas son sumamente importantes, debemos saber identificarla, es la necesidad de dormir y descansar. Y pasa mucho hoy en día con las demandas sociales que tenemos, ¿sí? En la que por ahí esta necesidad se deja de lado para cumplir académicamente, para cumplir con los trabajos, para cumplir con las demandas familiares que nosotros tenemos, ¿no? Y esto muchas veces hace que lo dejemos en un segundo plano y las personas no están descansando. Al no descansar bien, esta persona se encuentra irritable, se encuentra así con una fase durmiente, no prestamos atención, entonces es una necesidad sumamente importante de poder satisfacer más si la persona está en un estado de enfermedad, porque esta persona necesita del reposo y del descanso para poder recuperarse. La necesidad de escoger la ropa adecuada, de vestir y de vestirse también es una necesidad, porque muchas personas suelen pasar que no tienen la capacidad de poder elegir qué se van a poner, pero también si pueden elegir, por ahí no lo pueden hacer porque no tienen la fuerza física para poder realizarlo, o por ahí tienen la amputación de algún miembro y esto dificulta la posibilidad de que éste pueda realizarlo por sí solo, ¿no? Ahora, esa ropa es adecuada en relación al clima, por ejemplo, si la persona tiene, si hace 38 grados de calor y está con un buzo, entonces también es importante pensar, ¿no? ¿Por qué la persona eligió esa ropa? La necesidad de mantener la temperatura corporal también es vital e importante. La termorregulación dentro del cuerpo, ¿sí? Puede estar afectada por múltiples factores, alimentos calientes, enojos, situaciones estresantes como por ejemplo el robo y o procesos infecciosos, ¿no? Que a nivel, digamos, de enfermedad es lo principal que hace aumentar la temperatura corporal. La necesidad de mantener una higiene corporal íntegra, ¿sí? De la piel también es sumamente importante porque nosotros cuando hablamos de esta necesidad de mantener la higiene corporal, vemos si toda la piel, todos los tegumentos y su fanera, si están limpios, están íntegros, están intactos, cuáles son las actividades que nosotros realizamos para evitar que el sujeto se lesione, se escare, presente heridas. Entonces ahí buscamos no solamente la higiene corporal, sino también la integridad de toda su piel. Otra necesidad en donde actuamos mucho los enfermeros es la necesidad de evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas, ¿no? Entonces, por ahí por su inestabilidad, por su incoordinación en caminar, por ahí por la falta de algún miembro inferior o por ahí de no tener los elementos para poder desenvolverse, ponen en riesgo, ¿sí? A la persona en relación a su entorno o en relación a las lesiones que pueden generarles a otra persona, ¿no? Ya sea por su estado mental. La necesidad de comunicarse también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación la persona puede expresar sus emociones, sus temores u opiniones. Pero la necesidad de comunicarse no tiene que ver solamente con la persona, que la persona pueda hablar, sino que también pueda emocionarse, expresar sus dudas, manifestar su llanto, su miedo, o simplemente la expresión de agarrarle la mano porque eso le genera fuerza, es una necesidad, es una expresión de comunicación. Entonces, en esta necesidad no hace falta únicamente que valoremos que el sujeto esté hablando o pueda hablar. Bien. Después, dentro de las últimas necesidades, la necesidad de vivir de acuerdo a sus propios valores y creencias es una necesidad que siempre remarco y digo, no es una necesidad en la que la persona sea católica necesariamente, sino que la persona se puede aferrar a algo que le genere valor, a algo que le genere creencia, que le genere fuerza, y esto le permita a la persona, ¿sí? Poder tener, ¿no? Un sentido o una direccionalidad hacia lo que él cree o lo que ella cree o hacia donde quiere, digamos, forzar o reforzar su estado saludable. Muchas veces pasa que cuando realizan cultos, cuando van a la iglesia, cuando hacen encuentros y cuando la persona está institucionalizada o está internada no lo puede realizar. Y esto muchas veces también juega en contra del estado saludable de la persona. La necesidad de ocuparse de algo de tal forma que su labor tenga un sentido, ¿sí? De realización personal. Nosotros como seres humanos siempre necesitamos, ¿sí? Realizar actividades, acciones y que se nos reconozcan por cada una de ellas. Si el sujeto siente que es una carga, si las personas sienten que son una carga para las personas, para la familia, muchas veces eso genera desmotivación, ¿sí? Y desgano. Bien, entonces la persona no tiene ganas de, ¿sí? Seguir viviendo o de poner objetivos para recuperarse, ¿no? La necesidad de participar activamente en actividades recreativas, algo que le guste, algo que le genere ocio, algo que no le permita alargar sus días diciendo, no pasa mal ahora, no tengo nada que hacer, estoy aburrido, ¿no? La necesidad de aprender también es sumamente importante porque es la manera, ¿sí? En donde la curiosidad conduce al desarrollo de nuestra persona, ¿no? El usar los recursos disponibles, el celular, los libros, la televisión, la lectura también es sumamente importante. Esta necesidad de aprender, quizás a veces de su propia enfermedad, de su propia salud, lleva a la disposición de la persona, ¿sí? A querer hacerse cargo de su estado saludable, hacerse cargo de su vida y hacerse cargo, ¿sí? De perder el miedo porque quiere aprender para reducir estos factores que intervienen en su estado saludable. Estas son las 14 necesidades. Si bien las pueden ver como largas, no hace falta que las sepan de memoria, simplemente es necesario que las sepan entender, que las sepan identificar en las personas, ¿sí? ¿Cómo vemos estas necesidades? ¿No? Por ello les digo a los estudiantes que hagan un ejercicio en su casa y decir, bueno, yo soy enfermero y yo me paro y mi filosofía de cuidado es la satisfacción de las necesidades. Bueno, voy a ver en mi casa cuáles son las necesidades de dependencia que tiene mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, ¿sí? Nuestro entorno, para ver como enfermero cómo voy a contribuir a que ellos sean independientes en la satisfacción de esas necesidades. Bien, están respirando bien, están comiendo bien, tienen la piel limpia, cómo es la postura, cómo es su coordinación, es un paso lento, tiene dolor al caminar, ¿no? Todas son cuestiones que lo vemos a lo largo, ¿sí? De la vida de los sujetos y de los usuarios. Esto sería una síntesis, ¿sí? De lo que sería el eje 2, teoría y modelos conceptuales básicos, ¿sí? Pertenecientes a la fecha 17 del 11, ¿sí? Dando cumplimiento, digamos, al acompañamiento de este examen de ingreso. Muchísimas gracias por su atención.
Muy buenas tardes, bienvenidos al cursillo de ingreso 2026. Soy la licenciada Aguilar Virginia, los voy a acompañar en el desarrollo del eje número 3. Nos encontramos transitando el módulo número 3, Introducción de la Enfermería, y en este eje vamos a abordar todos los conceptos de enfermerías, los roles y funciones que cumplen los enfermeros. Cuando hablamos de definiciones de enfermería, hemos tomado en este capítulo los conceptos de las instituciones más importantes que representan a la salud. El primer concepto que vamos a abordar es el concepto del Consejo Internacional de Enfermería. Luego vamos a trabajar con el concepto de la Organización Mundial de la Salud y por último con el de Virginia Henderson. Es una enfermera teórica que ya la deben haber trabajado en los ejes anteriores y que hace una postulación bastante completa de lo que se refiere a conceptos de enfermería. El CIE dice que la enfermería abarca el cuidado autónomo y colaborativo de individuos de todas las edades. Autónomo porque presta cuidados propios, ¿no? Desde un diagnóstico enfermero define qué acciones de cuidado llevar adelante con cada paciente. Y colaborativo porque trabaja con otras profesiones, en colaboración con otras profesiones, con individuos de todas las edades, desde el nacimiento hasta la muerte. Y no solamente con el individuo solo, sino que con el individuo inserto en una familia, en grupos, en comunidades, enfermo o sano. Y también este concepto define o incluye que la enfermería hace promoción para la salud, prevención de enfermedades, y la atención específica del enfermo o discapacitado antes y al morir. La OMS define a la enfermería como una profesión dedicada al cuidado autónomo y colaborativo de las personas de todas las edades, familias, comunidades, ya sea que estén sanas o enfermas. En este aspecto está muy relacionado, es casi igual al concepto del CIE. Esta definición también abarca la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la recuperación y la rehabilitación, que ya la vamos a ir desarrollando más adelante, con un enfoque holístico que considera la salud tanto psíquica, física y a su entorno. ¿Qué quiere decir? Que toma al paciente en su entorno biopsicosocial, que no solamente la enfermería cuida la salud física de una persona, sino su salud psicológica y su salud social en cuanto a las relaciones con otras personas. Por último, la definición que abordamos es la de Virginia Henderson, ¿no? Virginia Henderson dice, el profesional de enfermería se preocupa por individuos, ya sea que estén enfermos o sanos. Desde allí tiene que haber un cambio o un pensamiento diferenciado nuestro, ¿no? Porque uno siempre que habla de enfermería piensa en la persona enferma o en un paciente que ha perdido la salud. Y claramente, estos tres conceptos de enfermería hacen referencia a que enfermería no solamente dispensa cuidado a personas enfermas, sino que se enfoca también en personas sanas. Y se relaciona con ellos incluso cuando la recuperación no es una posibilidad, dice Virginia Henderson. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que, estando enfermas, quizás no vayan a recuperar su salud, pero aún así, enfermería interviene en el cuidado de las mismas. Las funciones de enfermería incluyen la enseñanza, el apoyo activo, con énfasis especial en la independencia de la enfermería y su interdependencia con otras disciplinas de atención médica, ¿no? Virginia Henderson, quien postula las 14 necesidades de dependencia e independencia, hace referencia a esto, ¿no? Que el enfermero cuida al paciente buscando o propiciando de que éste alcance su independencia. Cuando hablamos de las definiciones de enfermería, no podemos no hablar de la enfermería como profesión, arte y ciencia. La enfermería en el transcurso de los tiempos ha ido evolucionando, ¿no? Y se ha convertido en una profesión. Ha surgido como una disciplina auxiliar de la medicina y se ha convertido en una profesión autónoma, con un cuerpo científico, que tiene un trayecto formativo, que tiene un marco teórico que sustenta esta profesión. Y cuando se habla de arte y ciencia, se hace referencia en primera instancia a la ciencia. La ciencia es todo lo que apoya el ser enfermero, todas las teorías y todo el aprendizaje científico que avalan los cuidados de enfermeros. Y el arte es la capacidad de cuidar de cada persona. El arte lo imprime cada enfermero. Es la forma en que cada enfermero tiene para cuidar al individuo, la familia y la comunidad. Por eso, siempre que hablamos de conceptos o definiciones de enfermería, vamos a encontrar esta definición que dice que la enfermería es el arte y la ciencia del cuidado. El objeto de estudio de la enfermería es algo que nos ha quedado por ahí plasmado desde la lectura de estos conceptos, es el hombre, ¿no? El hombre, ya sea en su género femenino o masculino, el hombre sano o enfermo. Eso creo que también, bueno, como dije al principio, siempre que uno piensa en enfermería, piensa en el cuidado de la persona enferma. Pero la enfermería no solo cuida a las personas enfermas, sino que potencia las capacidades de las personas sanas para tener bienestar y para llevar sus niveles de salud a lo más alto posible. Cuando hablamos de el individuo no se puede concebir solo, sino que es estudiado y cuidado, inserto en una familia, y estas familias en las comunidades. Entonces, el objeto de estudio de la enfermería es el individuo sano o enfermo, la familia y la comunidad. Los enfermeros dispensamos cuidado a todo este grupo de personas. Cuando hablamos de las áreas de la enfermería, es amplio el campo de la enfermería en el que se trabaja. Y una de las principales áreas de la enfermería es la promoción de la salud y el bienestar. Se llama bienestar a un proceso relacionado con las actividades y conductas que potencian la calidad de vida y elevan al máximo el potencial personal. Los profesionales de enfermería promovemos el bienestar en pacientes que pueden estar sanos o enfermos. Ello implica actividades individuales, comunales, que potencian los estilos de vida sanos. Promocionamos la salud, promocionamos que es bueno conservar la salud, que es bueno tener estilos de vida saludables, ¿no? Y una de las grandes áreas de ejercicio de la enfermería es la promoción de la salud, a través de charlas, a través de talleres, a través de actividades en la comunidad permanente, donde hacemos énfasis en esto, ¿no? En la importancia de una vida con bienestar. Otra de las áreas es la prevención de la enfermedad. La meta de los programas de prevención de enfermedad es mantener una salud óptima mediante la prevención. Las actividades de enfermería previenen las enfermedades. Una de las más importantes actividades de prevención que hacemos son la aplicación de vacunas.
Permanentemente, en todas las áreas de ejercicio de la enfermería, los enfermeros realizamos promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿sí? Otra de las actividades para prevenir enfermedades que desarrollan los enfermeros son las consejerías de salud sexual y reproductiva, eh, el cuidado o la lactancia materna, y así múltiples actividades que van a hacer referencia a prevenir que la persona se enferme. La recuperación de la salud hace referencia a todas las actividades centradas en el paciente enfermo y se extienden desde la detención precoz de la enfermedad a la ayuda del paciente durante el periodo de recuperación. ¿Qué actividades lleva adelante el enfermero? Atención directa al enfermo, ¿sí? El enfermero cuida, acompaña al paciente enfermo, realiza procedimientos y tratamientos específicos para esa enfermedad, recordando que el fin es la recuperación de la salud de esa persona que ha perdido el equilibrio o que se encuentra en estos momentos enfermos. Otra de las acciones que desarrolla en esta etapa el enfermero es consultar a otros profesionales, hace un trabajo interdisciplinario todo con un solo objetivo, que es el de recuperar la salud del paciente. Enseña al paciente, enseña actividades de recuperación para que él pueda desarrollarlas en su ausencia y pueda continuar con este plan de recuperación que desarrolla el enfermero o que lleva adelante. También trabaja en la rehabilitación. No solamente busca que el paciente recupere la salud, sino que éste se rehabilite a su nivel óptimo después de la enfermedad. O sea, que alcance el nivel de potencial que tenía antes de enfermarse. Por último, una de las últimas áreas en donde el enfermero trabaja o se desarrolla son los cuidados paliativos. Históricamente los cuidados paliativos se han denominado los cuidados del fin de la vida o los cuidados de la muerte. En la actualidad ese concepto ha ido cambiando, ¿no? Son cuidados que dispensaban equipos de salud a pacientes terminales, pero en la actualidad se ha determinado que son cuidados que se llevan adelante en personas que tienen enfermedades crónicas y cuyo objetivo es que el paciente tenga un acompañamiento, cuidados dignos, y los profesionales de enfermería realizan actividades actuando en domicilios, hospitales o en centros extendidos de cuidados paliativos. Y son cuidados que se extienden, al igual que los anteriores, a la familia, al entorno más cercano del paciente, para que estos puedan afrontar y acompañar a este paciente que está transitando esta enfermedad crónica, que puede ser o no del final de la vida, pero respetando la dignidad y llevando adelante el principio de la muerte digna del paciente, ¿no? Este es uno de los últimos áreas de cuidados en donde los enfermeros trabajan, son los cuidados paliativos. Funciones de enfermería. Cuando hablamos de las funciones de enfermería, son las funciones o las acciones específicas que los enfermeros desarrollan a diario en su campo laboral. Las actividades asistenciales que realizan todos los enfermeros se pueden dividir en dos grandes grupos. Las actividades de medio hospitalario, que son las actividades o funciones asistenciales que llevan los enfermeros en todos los hospitales, ¿sí? En las distintas áreas y salas de un hospital. Hospitales de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Y el otro gran bloque en donde los enfermeros se pueden desarrollar es en el medio extrahospitalario, y en ese medio extrahospitalario puede ser la asistencia perihospitalaria o de emergencia, que es SAME en nuestra provincia, y la asistencia en enfermería comunitaria, que es la que se desarrolla y llevan adelante los enfermeros en los centros de salud o en los puestos, en los SIC, Centros Integradores Comunitarios. Entonces, cuando hablamos de función asistencial de enfermería, nos tiene que quedar en claro que la función asistencial se desarrolla en dos grandes lugares, en el medio hospitalario y en el extrahospitalario. Otra de las funciones que puede desarrollar un enfermero profesional es la función docente, ¿sí? La función docente es la enfermería como ciencia, tiene un cuerpo de conocimiento que le es propia y específica y que le crea la necesidad de transmitirla. Por una parte, la formación de los futuros profesionales en los niveles de planificación, dirección y ejecución y control de la docencia. Por otra parte, como profesionales sanitarios, que es, y como parte de sus actividades, deseará intervenir en el proceso de educación para la salud. Cuando hablamos de docencia, es el desarrollo de la actividad, no solamente en un área de una institución formadora, ¿no? No solamente formar a los nuevos colegas como enfermeros profesionales, universitarios, licenciados, sino la actividad docente que desarrollamos a diario ante el paciente, la familia y la comunidad. Recuerden que permanentemente el enfermero hace promoción de la salud y prevención, y en esas dos áreas es docente, maestro del paciente, a quien le va explicando y le va enseñando las ventajas de conservar su salud, de tener estilos de vida saludables. Otra de las funciones es la función administrativa. Y la función administrativa también es una actividad permanente, nueva, en proceso de cambio para la enfermería. Antes la enfermera solo se dedicaba a hacer un cuidado asistencial del paciente. En la actualidad ha ido tomando un rol de importancia en la parte de gestión, en administrar los servicios de salud. En la actualidad nosotros encontramos enfermeros directores de hospitales, jefas regionales, supervisoras regionales. Son muchas las actividades administrativas que realizan las enfermeras desde diferentes cargos, ¿no? No solamente el asistencial, pero administrar es parte del ejercicio enfermero. Ya sea que sea un enfermero asistencial, debe administrar un servicio, los insumos, materiales, humanos, y en todos los ámbitos en que el enfermero desarrolle su ejercicio profesional, se va a encontrar con esta función administrativa, de mayores o menores jerarquía, pero en todos los ámbitos aplicables al trabajo enfermero. Otra, y por último, una de las funciones fundamentales es la función investigadora, ¿no? En enfermería se realiza función investigadora mediante todas aquellas actividades que van a fomentar el que la enfermera avance, estableciendo los campos que se consideran que enfermería desea trabajar. Las enfermeras deben investigar,
donde necesitan o debemos desarrollar nuestros cuidados enfermeros. Y no solamente debemos investigar, sino que tenemos que ser consumidores de estas investigaciones para poder fortalecer y acrecentar el cuidado enfermero. El proceso de la investigación permite identificar problemas, áreas críticas, buscar estrategias de trabajo para solucionar esos problemas. Posibilita aprender nuevos aspectos de la profesión y mejorar la práctica profesional. Por eso, la función investigadora es de vital importancia para la enfermería. Roles de la enfermería. Cuando hablamos de un rol, nos preguntamos en primera instancia qué es un rol. Un rol es el papel que despliega un individuo en un grupo o en una actividad determinada. Los enfermeros cumplimos múltiples roles en el cuidado de los pacientes. Dependiendo qué tipo de pacientes, las edades de los pacientes, los enfermeros tomamos o cumplimos roles diferenciados, ¿no? Y como para tener un poco más en claro, hacemos una diferencia que la función es el cargo o el empleo. Mi función es ser enfermera, pero mi rol va a cambiar de acuerdo a la necesidad de mi paciente. Los profesionales de enfermería asumimos una serie de roles cuando prestamos cuidados a los pacientes. A menudo estos roles forman simultáneamente un trabajo colaborativo con las otras disciplinas que dispensan cuidados al paciente. Los roles requeridos en un campo específico dependen de la necesidad del paciente y los aspectos del entorno particular. Uno de los roles fundamentales es el rol del cuidador. El papel del cuidador ha incluido tradicionalmente aquellas actividades que ayudan al paciente física y fisiológicamente a la vez que mantienen su dignidad. Las acciones de enfermería requeridas pueden comprender unos cuidados completos para el paciente totalmente dependiente y cuidados parciales. Es el mero acto de cuidar, es la actividad y el ejercicio diario que desarrollamos los enfermeros. Es el rol cuidador. Cuidamos a pacientes de todas las edades, en todas sus etapas, en la salud, tanto como en la enfermedad. Otro de los roles es el rol de comunicador. La comunicación forma parte de todos los roles de la enfermería. Los miembros de la enfermería comunican a los pacientes, a las personas, a otros profesionales de la salud y a los miembros de la comunidad. En el papel del comunicador, los profesionales de enfermería van a identificar los problemas del paciente y después se los van a transmitir a los otros miembros del equipo de salud, sobre todo a aquellos que el paciente o al paciente le cuesta hablar con todo el equipo de salud, ¿no? Entonces es fundamental este rol, ya que el enfermero es el que indaga, el que trabaja las 24 horas con el paciente y llega a identificar la necesidad más sentida del paciente y es el encargado de poder comunicarla y transmitirla a todo el equipo interdisciplinario que está brindando los cuidados a tal cliente. Otro de los roles es el rol de ser un profesor, como los veíamos en las áreas de acciones o de ejercicio de enfermería. El profesional de enfermería ayuda a los pacientes a aprender más sobre su salud, los procedimientos de cuidados que se le están aplicando para recuperar o mantener su salud. Permanentemente, el enfermero adquiere o aplica este rol de profesor, ¿no? En enseñar al paciente las terapéuticas, la medicación que se le está aplicando, los pasos a seguir en cuanto al tratamiento en busca de su recuperación. El enfermero es el defensor del paciente. En este papel, el profesional de enfermería puede expresar las necesidades y los deseos del paciente. Ante otros profesionales de salud, ante el deseo de la información del paciente al médico, también ayuda al paciente a ejercer su derecho y hablar por sí mismo. Es uno de los roles más importantes y fundamentales, ¿no? Defensor del paciente. Se asegura que las decisiones que se tomen o todo lo que se vaya a implementar en este plan de cuidado, de recuperación de la salud, sea en beneficio total del paciente. Y que el paciente entienda todo lo que se está por realizar en su terapéutica y acepte y todo lo que se proponga sea en pos del mayor beneficio del paciente. Por eso, no solo es un rol, sino uno de los principios éticos y valores, el defensor del paciente. Asesor. En el rol de asesor implica ofrecerle apoyo emocional al paciente, intelectual, psicológico, lo asesora al paciente en su estadía, en su tratamiento hacia la recuperación, asesora parcialmente al individuo, a los sanos para que adquieran conductas saludables, a los enfermos para que vayan analizando las terapéuticas de recuperación que se le ofrecen, desarrolla nuevas actitudes, lo acompaña al paciente estimulando conductas alternativas, a reconocer opciones y desarrollar un sentido de control. Permanentemente, el enfermero asesora ante cualquier duda al paciente. Es un agente de cambio. Otro de los roles del enfermero es ser un agente de cambio. Permanentemente el enfermero va generando cambios, va proponiendo cambios en cuanto a la ayuda al paciente. Introduce modificaciones en su conducta. Los profesionales de enfermería actúan también a menudo para introducir cambios en el sistema de salud que se ajusten a las necesidades del paciente. Es un agente de cambio siempre en pos del bienestar del cliente, el paciente o usuario. En este aspecto, el enfermero toma ese rol con bastante ahínco para poder ir proponiendo cambios necesarios y requeridos por el paciente. Y no solo cambios en los equipos de salud, sino en el sistema de salud de acuerdo a la actualidad o a los cambios que vaya sufriendo la sociedad. Enfermería es líder, es un líder que influye en otros para trabajar en equipo con una sola meta, que es alcanzar la salud o que el paciente recupere la salud. Muchas veces al enfermero, al ser el cuidador del paciente, el que se encuentra 365 días del año al lado del paciente las 24 horas, lo convierte en un líder o director de los equipos interdisciplinarios en cuanto al cuidado del paciente o al plan que se traza para la recuperación de la salud del paciente. Lidera estos espacios, lidera los equipos y acompaña a todo el equipo multidisciplinario en cuanto a los cuidados colaborativos para alcanzar o recuperar la salud del paciente. Como gestor, el profesional de enfermería gestiona los cuidados de enfermería de individuos, familia, comunidad,
también delega actividades de enfermería a los auxiliares, a otros profesionales, supervisa y evalúa el rendimiento, ¿no? De todos los cuidados que se han aplicado y si se ha obtenido el objetivo que se había planteado para ese paciente al que se le están dispensando los cuidados. Permanentemente, como lo veíamos también en las funciones de enfermería, el enfermero es un gestor o está aplicando esta acción de gestionar cuidados. Es gestor de caso, el profesional de enfermería, es gestor de caso, ya que trabaja con equipos multidisciplinarios, estudia los cuidados que se han dispensado en algún caso en específico, si han tenido efectos, si los efectos han sido positivos, y trabaja o documenta todos estos cuidados para volver a aplicarlos en casos parecidos y llevar un seguimiento adecuado, documentando todos los resultados, ¿no? En este aspecto se convierte en un gestor de casos, ya que sigue, documenta, registra y comprueba que los cuidados en un X caso han sido eficientes o eficaces para poder replicarlos en nuevos casos parecidos. Es un consumidor de investigaciones. También, como lo dijimos en funciones de enfermería, el enfermero no solo debe investigar, sino que debe consumir las investigaciones que producen otros colegas, no solamente de la Argentina, sino a nivel mundial. Permanentemente se están realizando desarrollando estudios de investigación que van plasmando documentación científica que respalda el cambio y la actualización en cuanto al cuidado de los pacientes. Por eso, uno de los roles fundamentales es ser consumidor de las investigaciones, porque al consumir investigaciones va a poder ir mejorando la atención a sus pacientes. Por último, los enfermeros toman el rol o los roles de especialistas. Los enfermeros no solamente adquieren el título universitario de licenciado, sino que se van especializando. Muchos de ellos estudian las especializaciones en emergencia, en obstetricia, en salud social y comunitaria, en salud mental, adquieren un título de especialista, ¿no? Pero otros se van especializando en el cumplimiento de sus roles. Trabajan en ciertas áreas hospitalarias durante muchos años y esto los va convirtiendo en especialistas de acuerdo a la necesidad o de los pacientes que cuiden, y eso va a depender del área o el sector en donde estén trabajando. Entonces, otro de los roles importantes de la enfermería es el de ser especialista. Si soy un enfermero comunitario y me convierto en especialista en salud social y comunitaria, porque es lo que mi paciente necesita. Si soy un enfermero de terapia intensiva, me voy a convertir en un especialista en cuidados intensivos, porque eso es el rol que mi paciente necesita. Por último, y para dar cierre a este módulo, les comparto una reflexión. La enfermería realiza una gran labor social, pero necesita seguir desarrollándose y fortaleciéndose, motivando a los actuales y futuros profesionales, cultivando un elemento clave para nuestra disciplina, la vocación. Qué importante, ¿no? La enfermería ha ido creciendo, ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando. Pero en todo este crecimiento, del cual somos parte todos los enfermeros, hay un elemento clave que uno debe encontrar y debe cultivar en el ejercicio y de la profesión, que es la vocación. Esto sería todo. Muchísimas gracias y será hasta un próximo encuentro. Bien, vamos a comenzar con este eje temático número 5 que tiene que ver sobre las concepciones básicas de la salud y la enfermedad. Es importante que para desarrollar este eje ustedes siempre tengan en cuenta los diferentes enfoques que nosotros tenemos cuando hablamos sobre la salud y sobre la enfermedad. No existe una única definición, existen diferentes definiciones, como habíamos dicho en el eje anterior, el que no trabajamos nosotros, o por lo menos el que no vamos a trabajar durante la cursada de enfermería, es el de la Organización Mundial de la Salud, y durante el desarrollo de este eje vamos a entenderlo un poquitito por qué. Este eje está previsto, ¿no? Como menciona la cartilla, para el 18 del 11, dando cumplimiento al mismo y saludando a todos, comenzamos. Cuando hablamos del concepto de salud, primero tenemos que ver cómo se pensaba antes la salud, y antes la salud se pensaba desde un enfoque biológico, ¿no? Y se entendía desde la era somática fisiológica, ¿sí? Que se considera solamente al ser humano como un cuerpo físico. O sea que si el ser humano no manifestaba ningún signo, ningún síntoma, estaba en estado de completa salud. ¿Y qué quiere decir esto? No se tomaba en cuenta el estado mental o el estado social o cultural que podía tener la persona. Solamente importaba el cuerpo físico, como acá bien yo estoy marcando. Ahora, avanzando con el tiempo, desde la concepción psíquica, ya se empezó a reconocer que existe una estrecha relación entre el cuerpo y la mente del ser humano, que quiere decir que no se podía dar explicaciones simplemente, ¿sí? A las enfermedades y o a el desarrollo de ciertas enfermedades solamente al cuerpo biológico. Entonces aquí ya se empezó a ver cómo, ¿sí? Las personas que empezaban a transcurrir sus enfermedades llevaban un registro de su respuesta o su experiencia, ¿sí? Y esto hacía que a nivel mental ellos pudieran tener, digamos, experiencias subjetivas. ¿Qué quiere decir esto con experiencias subjetivas? Que todos nosotros, ¿sí? Tenemos un pensamiento y todos nosotros vivimos y transitamos nuestro estado de salud y de enfermedad de acuerdo a nuestras experiencias. Quizás algunos han atravesado procesos, por ejemplo, de síndromes gripales o de enfermedades un poco más graves de diferente manera, porque la situación que se encontraba hacía que esto se pueda agravar o se pueda percibir de una situación mucho más delicada. Entonces, esta concepción psíquica nos lleva a pensar que muchas veces, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras construcciones subjetivas, ¿sí? Contribuyen de manera significativa a nuestro estado saludable de nuestro propio órgano o de nuestro propio físico, ¿no? Entonces es importante poder tenerla en cuenta esta concepción psíquica, ¿sí? Y complementarla con la concepción somático-fisiológica. Ahora, avanzando un poco más, no es suficiente pensar en el cuerpo, no es suficiente pensar en la mente, ¿no? Sino que también es importante pensar en el entorno.
en los ejes anteriores habíamos visto, ¿no? Sobre el metaparadigma enfermero y era importante entender cómo el entorno, ¿no? Influye demasiado en el desarrollo de ciertas enfermedades. Por eso aparece esta tercera concepción, que es la concepción sanitaria de la salud, y habla específicamente sobre la salud pública. Y estas características, ¿sí? Que llevan, digamos, y piensan a la salud desde la población, cómo nuestra población, digamos, nuestro entorno comunitario y social puede contribuir o no al desarrollo de ciertas enfermedades que se las puede considerar más sociales o falta de políticas públicas, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? Entender a la salud desde el comportamiento de ciertos grupos sociales que tienen que ver, por ejemplo, como enfermedades asociadas a la edad, ¿no? O, por ejemplo, cómo es importante la influencia de la perspectiva de género o el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, es importante pensar que la concepción sanitaria de la salud involucra al ser humano dentro de un entorno sociocomunitario y se ve influenciado por este contexto o esta situación en la que éste se encuentra. Existe otra concepción que también atraviesa, digamos, el proceso de salud de enfermedad y tiene que ver específicamente con la concepción política legal, y esta concepción política legal, ¿sí? Especifica cómo el derecho a la salud como tal, ¿sí? Es protegido, ¿sí? A través de los marcos normativos de nuestro país. En Argentina entendemos entonces que la salud es un derecho de todos los ciudadanos, ¿sí? Que están en el territorio argentino, por lo cual, ¿sí? Esto es un debate que se ha generado no hace mucho y que todos lo deben haber visto en relación a si desde esta concepción política legal de la salud se le puede negar o no la atención a algún individuo. Bien, esto lo podemos dejar como un disparador, ¿sí? A futuro, cuando en la presencialidad y ya cuando estén en la carrera, podamos debatirlo, podamos traerlo a colación. Otra concepción es la concepción económica y es pensar a la salud desde los factores humanos, desde los procesos productivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que existen ciertos países desarrollados en donde la salud sí es una contribución, que quiere decir que los factores humanos no son considerados como factores estratégicos, ¿sí? Presentes, ¿sí? En una barrera económica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces, ¿sí? El pensar a la salud como una inversión económica, ¿sí? Deja a veces de lado la accesibilidad, la equitatividad o la salud equitativa, digamos, o pensarlo desde la salud como un derecho. Si nosotros nos ponemos a pensarlo desde esta concepción, ¿sí? Podríamos decir entonces que aquellas personas que tienen una mejor posición económica van a tener mayor salud y no así aquellas personas quizás que se encuentran en situación de vulnerabilidad y o en situaciones en las que no tienen una posición económica o un capital económico que les permita mantener su estado saludable, ¿no? Entonces, como figura acá también, dice que es difícil mantener un precio económico, ¿sí? A medida que va avanzando la tecnología y la ciencia. Entonces, desde esta concepción económica también nos lleva a pensar y decir, la ciencia avanza, sí, la tecnología avanza, sí, pero nos preguntaríamos, ¿es accesible para todos? ¿Es igualitario para todos? ¿No? Entonces, cuando pensemos desde la concepción de la salud, desde la economía, es importante tener en cuenta estas interrogantes o estas hipótesis que, si bien a nivel mundial son sumamente importantes, ¿sí? No le podemos poner un precio económico a la salud de la comunidad y mucho menos a la salud de todos los seres humanos, ¿sí? Que conviven en este territorio, y en este caso de nuestro país, Argentina, ¿no? Otra concepción es la concepción social y tiene que ver tanto esto de las relaciones, de las acciones físicas como físicas, ¿sí? Y donde cada sociedad o individuo define, ¿no? Y se considera al hombre que es un hombre social, que quiere decir un hombre que convive, que se interacciona, es un hombre que necesita del otro para poder desarrollarse, es un hombre que necesita de una estructura social para poder avanzar, para poder crecer, ¿sí? Entonces, aquí también no podemos, ¿sí? Dejar de lado cuáles son las normas culturales que establecen, ¿no? A nivel de la situación social que atraviesa cada una de las personas, ¿bien? Entonces, para poder entender al ser humano en este proceso de salud-enfermedad, es importante entenderlo, cuál es, ¿sí? Su origen social o cuál es su entorno social en el que éste se desenvuelve, y de esta manera recién poder generar una mirada diferente. Aquí viene el primer autor. El primer autor se basa, ¿no? En una crítica muy importante que tiene que ver con la crítica que realiza Milton Terris a el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Como habíamos dicho, al iniciar este eje temático, nosotros no utilizamos el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud y lo sustentamos desde principalmente este autor. ¿Qué dice este autor? Sí, considera que la definición de la salud es utópica, estática y es sumamente subjetiva. ¿Qué quiere decir que es utópica? Que es un ideal que no se puede llegar a un completo bienestar biopsicosocial. Es estática, ¿por qué? Porque a través del tiempo la salud, las percepciones de la salud, ¿sí? Y las condiciones políticas, económicas y sociales han variado y han evolucionado, por lo cual pensar desde el concepto de la Organización Mundial de la Salud a la salud en sí misma, ¿sí? Sería completamente ilógico porque no estamos en las mismas épocas. Y dice que también es subjetiva porque el sentirse bien o el estar en un estado saludable va a variar en cada una de las personas. O sea, que si nosotros le preguntamos a las personas cuándo se sienten en un estado saludable, todos van a tener una respuesta completamente diferente. Bien, entonces Milton Terry es muy crítico y es muy específico porque es importante poder en la actualidad empezar a tener otra perspectiva de lo que consideramos a la salud. Y como dijimos hace rato, las subjetividades son muy importantes porque tenemos que tener en cuenta lo que piensan las personas, el proceso histórico de las personas y toda la experiencia de la persona para recién poder abordar nuestros cuidados, ¿sí? Teniendo en cuenta todo este fondo de conocimiento. El segundo autor es Christoph Rock, bien, que él nos empieza a pensar y nos empieza a decir que en realidad, ¿sí? El mundo es el que está enfermo, ¿sí? Y los males no se deben a un origen de microbiología, sino que
se debe específicamente a que los seres humanos no tenemos la capacidad de vivir con las opiniones o con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir con esto? Que él piensa que la ciencia está sumamente avanzada y que la tecnología y los avances médicos son suficientes para poder atravesar cualquier, ¿sí?, enfermedad de tipo biológica. Pero ¿qué nos detiene a nosotros como seres humanos? Son, primero, las predisposiciones sociales, la ignorancia, el pensamiento o las creencias que nosotros tenemos en relación a la ciencia o en relación, digamos, a las intervenciones médicas que se realizan. Entonces, muchas veces es muy difícil poder garantizar, como por ejemplo cuando las personas no creen en las vacunas, como por ejemplo cuando las personas consideran que el sistema de salud, ¿sí?, no es suficiente, o como por ejemplo cuando las personas desde sus creencias, ¿sí?, generan una barrera, ¿sí?, en no aceptar la opinión de los demás. Entonces, sí existen terapéuticas, sí existe, sí, un abordaje desde la ciencia, pero ¿cuál es la barrera que estamos poniendo? Nuestros, sí, pensamientos, nuestras subjetividades o inclusive nuestras creencias que limitan que la persona pueda acceder a la salud. Otro autor es Floreal Farrera, ¿sí?, que habla que la salud, ¿sí?, se va a generar cuando nosotros como seres humanos nos adaptamos en el medio en donde nosotros estamos viviendo. Nos adaptamos, aprendemos a modificarlo, resolvemos nuestros conflictos para de esta manera desarrollarnos como personas, superarnos y por sobre todo a través de ese desarrollo y a través de esa superación vamos generando habilidades. Habilidades que nos ayudan a vivir, habilidades que nos ayudan a aprender a manejar una enfermedad, a aprender a superar una enfermedad o a aprender a convivir con una enfermedad, ¿no? Entonces, este autor Farrera nos invita a que nosotros no tenemos que escaparnos de las situaciones en las que nos encontramos, sino que tenemos que aprender a adaptarnos, a modificarlo y por sobre todo a resolver los conflictos que se presentan en cuestiones que tienen que ver con la salud y la enfermedad. Otro autor, como Illich, nos habla del que la salud, ¿sí?, desde el concepto de la Organización Mundial de la Salud, ha generado una epidemia iatrogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que como la Organización Mundial de la Salud nos ha convencido que para estar sano tenemos que tener un completo bienestar, ¿sí?, y para sentirnos sanos, ¿sí?, tenemos que tener un equilibrio entre todas las condiciones biológicas, psicológicas y sociales, ¿sí? Cuando no llegamos a eso, nos sentimos enfermos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender que somos personas subjetivas, autónomas, ¿sí?, y que nuestra salud, ¿sí?, tiene que estar en relación a cómo nosotros generamos los medios y alcanzamos la independencia para manejar la salud y por sobre todo para poder nosotros desarrollar habilidades que hagan un mantenimiento, un estado saludable o al sentirnos bien, ¿sí?, con nuestro entorno. Finalmente, Siguerit nos habla de que la salud es una cuestión netamente positiva, o sea, que es una actitud que nosotros podemos tener como, por ejemplo, el gozar de la vida o el aprender a disfrutar de la vida. Es aceptar nuestras responsabilidades, ¿sí?, que como individuos se nos atraviesan desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, muchas veces la salud desde este autor es una cuestión de actitud, es una cuestión de actitud positiva, es una cuestión de una visión esperanzadora, motivadora, de atravesar las situaciones, pero siempre pensando que estamos vivos. De esta manera, ¿sí?, el autor que sí manejamos nosotros en la cátedra, o por lo menos desde la introducción que vamos a tener a la enfermería, ¿sí?, es el concepto de salud de Louis Weinstein. ¿Qué nos dice Louis Weinstein? ¿Sí? Que es importante entender que las personas, ¿sí?, son seres únicos y son seres subjetivos, y de esta manera, ¿sí?, la salud es un cuidado desde una práctica reflexiva. O sea, desnaturalicemos que la salud, ¿sí?, es una netamente normalidad biológica, o sea que el ser humano no es solo un cuerpo, sino que el ser humano está atravesado por condiciones psicológicas, por condiciones sociales, por condiciones culturales, históricas, porque todos venimos con un proceso histórico que nos permiten desarrollarnos como tal. Entonces, para enfermería es importante entender esta concepción de Louis Weinstein, ¿sí?, que es el ser humano, para estar en un estado saludable, debe desarrollar capacidades, capacidades, ¿sí?, que gracias a la presencia de enfermería nos va a ayudar a acompañar y a resolver los problemas, ¿no? Entonces, la capacidad de construir un sentido, ¿sí?, e incluso en situaciones de sufrimiento, como por ejemplo al final de la vida. Hasta que la persona muere es un ser de capacidades, un ser que siente, un ser que se comunica, un ser que se expresa, un ser que encuentra un sentido de desarrollo. Entonces, Weinstein vincula la salud específicamente con una autonomía subjetiva, o sea, la capacidad del individuo para decidir, actuar, participar en su propio proceso de vida. ¿Sí? Si nosotros logramos desde esta perspectiva que el sujeto sea independiente en pensamiento, en acciones, en tomas de decisiones, en discusiones, vamos a saber que este sujeto ha desarrollado las capacidades para defender su salud, para encontrarse, para desenvolverse y para desarrollarse durante la vida. ¿Sí? Entonces, este autor, Luis Weinstein, nos propone, ¿no?, que el ser humano es un ser viviente y que es importante que éste sienta, atraviese y por sobre todo recupere, ¿sí?, su propia independencia, el manejo de esto. Bien, hasta acá entonces, haciendo un repaso como sumamente rápido, es importante entender que primero entendemos a la salud desde las diferentes concepciones: biológica, psicológica, sociales, sanitaria, la salud como un derecho, la salud desde la vinculación, ¿sí?, económica, política, legal, ¿no? Y cómo diferentes autores, ¿sí?, empiezan a hacer una crítica mucho más, ¿sí?, asociada a una realidad actual, bien, sobre lo que antes nos decía la Organización Mundial de la Salud. Aquí lo teníamos a Milton Terris, que la considera utópica, que la considera subjetiva, ¿sí?, que la considera como estática porque no se adapta a las realidades. Lo teníamos a Brock, a Illich, ¿sí?, a Siguerit y finalmente a Louis Weinstein, que nos habla de desarrollar capacidades desde la salud.
En este apartado quiero hacer una aclaración porque por una cuestión así de tipeo se nos ha olvidado poner esta, sí, que está marcado acá en amarillo y que tiene que ver sobre la enfermedad. Así como hablamos de la salud, hablamos de la enfermedad. O sea que la enfermedad puede ser vista desde diferentes perspectivas, ¿no? Puede verse que la enfermedad simplemente es un desequilibrio biológico, ecológico, ¿sí? O puede ser que la enfermedad sea una falta de reacción del cuerpo hacia los estímulos externos, a los que nuestro cuerpo está expuesto, ¿no? O también puede ser la enfermedad un conjunto de fenómenos que se producen en el organismo. Y esto hace que haya una inhibición del desarrollo de nosotros hacia el mundo exterior. Bien, entonces, si pensamos la enfermedad desde la perspectiva de la salud, vamos a entender que es sumamente amplio de poderlo entender. ¿Existe una única definición para la salud y la enfermedad? No. Lo que nosotros queremos invitarlo cuando nosotros le planteamos estas variaciones es que deben ustedes posicionarse de cómo van a empezar a ver a la salud y cómo van a empezar a ver a la enfermedad. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar a cargo del cuidado, del acompañamiento, en la independencia y en la dependencia del sujeto de atención. Claramente, como dijimos en el eje anterior, para eso van a saber cuál es el modelo de enfermería que los va identificando. ¿Cómo ven ustedes a la salud? ¿Cómo ven ustedes a la enfermedad? Y eso los va a ir identificando como profesionales de enfermería. ¿Bien? Finalmente, existen determinantes de la salud. ¿Y qué son estos determinantes? O sea, que existen ciertas características que determinan la salud de las personas, como por ejemplo, la biología humana, ¿sí? Determina la salud de las personas. El medio ambiente determina el estado saludable de las personas. Nuestro estilo de vida determina el desarrollo o no de algunas enfermedades y así también el sistema sanitario que nosotros tenemos. Entonces, los determinantes de la salud, en este caso vamos a decir que son cuatro: la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema sanitario. ¿Qué dice la biología humana específicamente? Que es la constitución hereditaria y o congénita que nosotros tenemos desde que nacemos y que esto nos lo traen nuestros padres, ¿bien? Y o características de nuestra propiedad, de nuestro sexo, ¿sí? Y que son netamente biológicos y que no son modificables. O sea que existen ciertas características o ciertos determinantes por nuestra herencia, por algo congénito, por nuestra edad, por nuestra raza, por nuestro sexo, que pueden predisponer a que desarrollemos ciertas enfermedades, ¿bien? Desde el ambiente, ¿sí? Nos invita a pensar cómo nuestros entornos, bien, pueden desarrollar ciertas enfermedades. Si nosotros estamos en un entorno contaminado, en un entorno en donde se pueden desarrollar diferentes tipos de microorganismos, seguramente vamos a estar más determinados a desarrollar alguna enfermedad. Por ejemplo, un entorno de hacinamiento, por ejemplo, un entorno donde existen residuos cloacales, o por ejemplo, entornos en donde existe una contaminación del aire o del medio ambiente. Entonces, son entornos de contaminación. Si llevamos al ambiente como un entorno psicosociocultural, podemos poner como, por ejemplo, una situación en donde estemos en un entorno de violencia que constantemente llevan a que el sujeto pueda desarrollar algún tipo, ¿sí? de enfermedad. Bien, el tercer determinante habla del estilo de vida. ¿Y qué quiere decir el estilo de vida? Es las decisiones que nosotros tomamos en relación a nuestro cuerpo y a nuestras formas de vivir. Absolutamente nadie puede obligarlos a pensar, a vivir o a actuar de ciertas maneras, porque para eso cada uno es independiente y es libre de poder hacerlo. Pero sí el estilo de vida puede determinar el desarrollo de ciertas enfermedades. El consumo del alcohol, el consumo de sustancias prohibidas, las actividades como por ejemplo deportes de alto extremo que pueden llevar, digamos, al sujeto a desarrollar, ¿sí? un accidente, una enfermedad, o como por ejemplo también los hábitos de vida saludables como la alimentación. Nuestro estilo de vida, ¿sí? pueden potenciar, por ejemplo, el determinante de la biología humana. ¿Sí? Porque una persona que tiene antecedentes de diabetes y con su estilo de vida aumenta el desarrollo, ¿sí? Tiene mayor predisposición para el mismo. Y finalmente, nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario en la República Argentina y en nuestra provincia está dividido en tres. El sistema público, que ya lo habíamos dicho, es el de derecho, no se le puede negar la atención absolutamente a nadie, como la salud como tal. ¿Sí? También tenemos el sistema privado, que es por ahí que lo podíamos ver más desde el enfoque económico, porque habíamos dicho que desde este enfoque podríamos decir entonces quien tiene más dinero, mayor calidad de atención tendría, entre comillas, esto también es algo que vamos a discutir, ¿sí? Y el sistema de obra social, que es un sistema prepaga, que toda persona puede acceder de acuerdo a las características laborales que tiene. Pero es importante entender que este sistema sanitario puede ser un determinante para el desarrollo o el mantenimiento de la salud en las personas. ¿Por qué? Porque si no tenemos políticas públicas saludables, porque si no tenemos un buen sistema sanitario, evidentemente no vamos a poder acceder a los lugares más vulnerables y a cada uno de los rincones de nuestras provincias. Entonces, es muy importante tener en cuenta este sistema sanitario. Bien, por lo cual, siempre, cuando analicemos, cuando estudiemos, cuando valoremos a una persona, tener en cuenta estos cuatro determinantes es sumamente importante. El determinante de la biología humana, el determinante del medio ambiente, su estilo de vida y cuál es el sistema sanitario que tiene esta persona. Bien, entonces, en síntesis, es importante entender cómo ven a la salud, qué perspectiva, qué enfoque, qué concepción tienen ustedes sobre la salud, cómo ven a la enfermedad, cuál es la perspectiva, cuál es el enfoque que consideran sobre la enfermedad y cuáles son los cuatro determinantes sociales que pueden llevar a la persona a desarrollar una enfermedad o a perder ese estado saludable, ¿sí? en el cual ellos se encuentran. Bien, esto sería en relación a lo que corresponde al eje número 5, concepciones básicas de la salud y la enfermedad. Entonces, nos estamos viendo en el desarrollo del eje de parámetros vitales.